Vamos a empezar a grabar. Buenos días con todos. Y vamos a compartir esta diapositiva, ¿no? ¿Sí? Creo que lo tienen a la vista. Tienen un... ¿no? Recuerden, el concepto, ¿no es cierto?, es este de acá, ¿no? Cuartil, quintil, decil o percentil, ¿no es cierto? En general no es todos tienen el mismo concepto, ¿no? Son parte de los que se llaman fractiles, que fraccionan a mis datos, ¿no es cierto?, en partes proporcionales según lo que yo quiero trabajar, ¿no? Y este es el cuadro que es que espero que ilustre mejor a estos conceptos, ¿no? De cuartiles, ¿no? Que es lo que encontramos, un cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, ¿no? O sea, son tres marcas o divisiones que tiene todos mis datos. El primer cuartil es hasta el 25% de los datos, ¿no? El cuartil segundo es hasta el 50% de mis datos. El cuartil tercero es hasta el 75% de mis datos, ¿no? Los quintiles se dividen de esa forma, ¿no es cierto? El quintil primero, o el quintil 1, primer quintil, hasta el 20% de mis datos. Quintil 2 hasta el 40% de mis datos. Quintil 3 hasta el 60% de mis datos. Y el quintil 4 hasta el 80%, ¿no? Y los deciles, algo similar, ¿no es cierto? Decil 1 hasta el 9, y se va segmentando de 10% en 10%, ¿no? Y en el caso de los percentiles es, digamos, de 1 en 1, ¿no? Percentil 5 corresponde al 5% o hasta el 5% de mis datos. Y el otro caso es percentil 95 hasta el 95% de mis datos. ¿Ok? Ese es un poco el esquema. Entonces, yo tengo, y creo que este es el quintil 3, acá había un cuartil 1, ¿no? Y acá está la mediana, ¿no es cierto? Y si se dan cuenta, el esquema es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, como fue la pregunta más específica, empecemos con el tercer quintil o quintil 3, ¿no es cierto? Entonces, ustedes observan lo siguiente. Primero, ¿cuáles son los datos que yo necesito? ¿No? ¿Cuáles son las columnas que se requieren? Primero, los intervalos de clase con límites verdaderos. La marca de clase, ¿no es cierto? También es importante. La frecuencia absoluta simple y la frecuencia acumulada. ¿Ok? Eso no se requiere más, ¿no? Para que ustedes tengan referencia. Entonces, si me piden el quintil 3, lo que tengo que hacer es el primer paso, que es calcular el 60% de mis datos, que es n, ¿no? ¿Y por qué? Por esta tablita que está indicado acá, ¿no es cierto? Me piden el quintil 3, corresponde al 60%, ¿no? Entonces calculan, 60% de n es solamente 60 sobre 100 por n, ¿no? Cuando ustedes tengan 60%, para su conversión en fracción es 60 sobre 100. Y cuando le digan dn, la palabra d significa por n, ¿no? 60 sobre 100 por n, ¿no? Reemplazo el dato de n ¿cuánto es? 66 datos, ¿no? 66 datos. ¿Cuánto me sale? 39,6, ¿no? Ese es el primer paso. 6, ¿no? Del 60%, en valores absolutos, ¿cuánto corresponde? Corresponde al 39,6 de mis datos, ¿no? El segundo paso, ¿no? Ubicamos el valor obtenido en la columna de la frecuencia acumulada, en esta columna, ¿no? 39,6, ¿dónde está? En 5 no está, en 12 tampoco, en 23, en 38 no, porque es 39,6, entonces está incluido en el 52. O sea, está entre 38 y 52. Entonces yo defino que está en el 52, dentro del 52, entonces digo, ¿qué intervalo es? El quinto intervalo, ¿no? El quinto intervalo. ¿Ok? Entonces,
está contenido en el quinto intervalo, digo, y observamos el intervalo con límites verdaderos que es 32,5 a 38,5. Ahí está, ¿no? Indicado. Y el tercer paso es un procedimiento para el cálculo, ¿no? Para no recordar fórmulas, simplemente para hacer el procedimiento, ¿no? Dibujamos primero un trapecio, ¿no? Ponemos una barra en medio aproximadamente y en esa barra se coloca, ¿qué es lo que me piden calcular? ¿Qué fractil me piden calcular? El quintil 3. Ahí está el quintil 3, ¿no? Y a esa altura, en el otro lado, pongo el valor de los datos al 60%, que es 39,6. ¿No? Eso es lo primero que tengo que colocar. Entonces, en los vértices del lado izquierdo del trapecio, coloco, ¿no es cierto?, los límites verdaderos de ese intervalo, donde está contenido ese, en este caso, quintil, ¿no? Es el 32,5 al 38,5, ¿no? Esto que hemos encontrado acá, que está identificado acá, ¿cierto? 32,5 a 38,5. Muy bien. Y en el otro lado, en los vértices del otro lado, ¿no? Colocamos qué valores de la frecuencia acumulada está entre 39,6, antes y después. Entonces, antes está el 38, ponemos 38 acá. Y después está el 52, ¿no? Entonces, 39,6 está entre 38 y 52, ¿ok? Más aún, yo les decía, como 39,6 está más cerca de 38, ¿no? Está más cerca de 38, el quintil, el tercer quintil, lo más probable es que esté más cerca de 32,5, ¿no? Más aún, no puede ser menor que 32,5. ¿No? Debe estar entre estos dos valores que hemos indicado, 32,5 y 38,5. ¿Ok? Muy bien. Y luego aplicamos una regla de proporcionalidad, ¿no? Entonces acá ponemos una fracción igual a otra fracción. Entonces la primera fracción que colocamos, los valores que están acá, ¿no? En el numerador, quintil 3 menos 32,5. Ahí está, quintil 3 menos 32,5. Entre todo el segmento mayor, 38,5 menos 32,5. 38,5 menos 32,5, ¿no? Es la primera parte. Esto debe ser igual, ¿no es cierto?, a los datos que yo tengo en la segunda parte del trapecio. Empiezo, ¿no? 39,6 menos 38. 39,6 menos 38. Todo esto sobre el segmento mayor, que es 52 menos 38. 52 menos 38. ¿Ok? Y luego lo único que tienen que hacer es despejar, ¿no es cierto? Primero 38,5 menos 32,5, que está dividiendo, lo paso a multiplicar el segundo miembro, ahí está, ¿no? Ya estoy despejando el, bueno, acá hay un error porque este debería ser quintil 3, ¿no? El quintil 3, ¿no? El quintil 3, ¿no? Ahí está, ¿no? El quintil 3 lo que hemos hecho es, estamos despejándolo, ¿no es cierto? Y hacemos una pequeña operación que es 38,5 menos 32,5, es 6. Y este valor menos 32,5 que está en el primer miembro lo paso con el signo cambiado a 32,5, ¿no? Acá nuevamente tengo que cambiarlo. Es quintil 3, ¿no? Ok. Y ya está esta es la fórmula, ¿no? Y lo que tienen que hacer ustedes es simplificar, ¿no? O sea, realizar las operaciones. Me sale 33,18. Si gustan, 33,2, ¿no? Si gustan, 33,2. Entonces, ¿qué habíamos dicho de quintil 3? Que iba a estar más cerca de 32,5, ¿no? Sí, pues 33,2 está más cerca de 32,5 que al 38,5. Pero siempre tiene que salir entre esos dos valores, ¿no? ¿Y qué significa el quintil 3? ¿No? Significa que al 60% de mis datos, ¿no es cierto?, se tiene 33,2, ¿no?, del valor que corresponde. Si es edad, por ejemplo, sería hasta,
perdón, hasta 33,2 años, ¿no? Si fuera peso, ¿no? El 60% de las personas tienen hasta 33 kilogramos, ¿no? Por ejemplo. Si fuera puntos de un examen, sería que el puntaje del 60% de mis datos tienen hasta 33 puntos, ¿cierto? Ok, y ese procedimiento ocurre también con todas, ¿no? Si ustedes tienen el decil 2, igual. Recuerden que el decil 2 significa 20% de mis datos y proceden exactamente igual, paso 1, paso 2, paso 3. ¿Sí? Es el procedimiento que tienen que hacer. Eso está en la diapositiva 5, ustedes lo tienen grabado, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, lo tienen en PPT, ¿no? La explicación. Estamos volviendo a explicarlo. A pedido de una de sus compañeras, ¿no? Creo que por ahí hay otro ejemplo. Me piden el percentil 90, ¿no? El percentil 90 es al 90% de mis datos, ¿no? Igual, paso 1, paso 2, paso 3. ¿no? Creo que esa es la parte más de mayor cálculo, ¿no es cierto? Que hemos trabajado, que tiene que revisar, ¿no? Lo importante es que hagan un correcto procedimiento, ¿ok? Bestial, no hay problema, señorita, ya está aclarado y bestial para todos, ¿no? Ok, entonces, recuerden, lo que hemos quedado es de que íbamos a entrar a esta primera hora y vamos a hacer algunos repasos en función de las inquietudes que puedan tener. Entonces, por ahí preguntaron sobre los percentiles, entonces estamos explicando eso. Y ustedes se acceden, ¿no? a la octava semana del aula virtual, ahí está indicado que el examen parcial, acá está, ¿no? Hago un clic, solamente pueden hacer un intento, o sea, si ingresan ustedes a la hora que corresponda, si quieren entrar a las 10 en punto, quieren entrar a las 11, quieren entrar a las 12, eso ha sido, el acceso es relativo porque ustedes me han comentado que a veces están trabajando, se les cruza, entonces hemos sido flexibles para darle el horario, ¿no es cierto? Pero cuando empiecen, o sea, tienen máximo 2 horas. No es que empiecen, lo cierran y nuevamente regresan, no. Ustedes tienen que, empiezan, tienen las 2 horas. Entonces programen su tiempo para quedarse ahí máximo 2 horas. Para mí el examen es de menos tiempo, ¿ya? Yo creo que podrían fácilmente hacerlo en menos tiempo, ¿ya? Pero les hemos dado esa flexibilidad de 2 horas de duración del examen. Va a estar disponible a partir de las 10 de la mañana, ¿no es cierto?, hasta las 22 horas, que es 10 de la noche, ¿no?, como hemos quedado. Y el límite de tiempo, como he señalado, tiene 2 horas, ¿no? ¿Sí? Como les he estado señalando temprano, primero, ¿no es cierto?, dado que alguien por ahí decía que tiene problemas de batería, es eso, o sea, tienen que tener si trabajan con su computadora, su laptop, deben tener el equipo preparado, ¿no es cierto? Presto, listo. El otro aspecto, recuerden que es el de la conectividad. Entonces, yo les decía que si tenían dificultades en su internet, ¿no es cierto?, le pedían pues un favor a la familia, al vecino o la vecina que les pudieran acceder durante las 2 horas correspondientes, ¿no? Llevaban su laptop y ahí podían trabajar con un internet que es más estable, ¿no es cierto? Eso es sobre lo que es lo mínimo que ustedes requieren para acceder, obviamente, al examen, ¿no? Y les había sugerido que podían ustedes, digamos, 2 formas de trabajar, ¿no? Uno, abriendo el Excel, o sea, pueden partir su pantalla, una parte del examen, la otra parte es el Excel, si es que les gusta manejar el Excel, y pueden hacer operaciones ahí, los cálculos, ¿no?
Recuerden que el Excel es una calculadora, ¿no? También es una calculadora. Si es que están acostumbrados al manejo del Excel, ¿no es cierto? Si no, la otra forma, ¿no? La otra forma de resolver el examen es que deben tener sus lápiz y papel, ¿no es cierto? Sus hojas ahí, borradores de trabajo y su calculadora de mano, ¿no es cierto? O la calculadora de la propia computadora, ¿no es cierto? Recuerden que ahí les estoy mostrando la calculadora que he abierto solo porque lo tengo en la computadora, ¿no es cierto? Ustedes también pueden acceder a ello. Y les había señalado que si ustedes, ¿no es cierto?, van a utilizar esa calculadora, tenían que practicar con ella, ¿no es cierto? Porque cada calculadora tiene su propia sintaxis, ¿no? Su forma de cómo se hace el procedimiento. Si no tienen eso en la computadora, una mano, ¿no es cierto? Bueno, ahorita no la tengo a la mano, pero hay computadoras de todo tipo, ¿no es cierto? Grandes o pequeñas, ¿no es cierto? Pero lo importante es que ustedes dominen el manejo de su propia computadora o de su propia calculadora, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las dos formas para que puedan trabajar. Uno, por un lado, usando Excel, ¿no es cierto? O usando lápiz y papel y su calculadora de mano, ¿no es cierto? Va a haber ejercicios que sí van a requerir calculadora, ¿no? Claro, si la calculadora puede hacerlo, no, ustedes también pueden hacerlo manualmente, ¿no es cierto? Pero yo creo que si tienen la calculadora va a ser mucho más práctico. Y va a haber ejercicios en el cual no se requiere ni calculadora, solamente saber las operaciones básicas, ¿ya? En total me preguntaban cuántas preguntas van a presentarse, 10 preguntas, ¿no? Cada pregunta tiene el mismo valor, 2 puntos por cada una de ellas, a pesar que algunas son más fáciles que otras, ¿no? Pero voy a considerar 2 puntos cada uno. Anteriormente yo ponía 20 ejercicios, pero quedemos en 10. En otras palabras, cada pregunta tiene 2 puntos, ¿no? No hay puntaje negativo, para suerte de ustedes, ¿no es cierto? Simplemente si marcan bien, tienen 2 puntos. Si marcan mal, 0 puntos. Si no lo marcan, igualmente tienen 0 puntos, ¿no es cierto? Las preguntas, ¿no es cierto?, son aleatorias, ¿no es cierto? Pueden ser que les salga algún problema en la última parte del curso o empiecen con una pregunta de algún problema de los temas de inicio del curso, ¿no? Todos son para hacer cálculos básicos, nada más, ¿no? Lo que les decía también es que tienen el tiempo necesario. Algunas preguntas serán pues para leer fácilmente, responder fácilmente, ¿no? Y otras serán pues para leer con más detenimiento y hacer más procedimientos, ¿no? Hacer la tabla, ¿no? Hacer las operaciones correspondientes se demorarán un poco más. Pero en promedio, ¿no es cierto?, es fácil de responder todo. Van a tener, repito, tiempo suficiente para responder todas las preguntas, o por lo menos leer todas las preguntas. Y la sugerencia es que lean, ¿no es cierto?, con detenimiento el enunciado y sobre todo qué cosas les preguntan, hacen el procedimiento, los cálculos y tienen que responder qué cosas tienen que responder lo que les pregunten, ¿no? Se tienen que responder la pregunta específica. Y si tienen alguna duda, vuelven a leer el enunciado, vuelven a revisar el procedimiento y chequean qué es lo que están calculando, ¿no es cierto? Responder correctamente lo que piden. La forma como tiene que ser calculado es tal como nosotros lo hemos trabajado en clase, ¿eh? Por favor. Bueno, entonces, ese es el protocolo que tienen para la solución del examen. No se apresuren, háganlo con calma. Repito, tienen tiempo suficiente para leer todos los ejercicios, incluso hasta 2 veces, ¿ya? Y hagan los cálculos también paso a paso, ¿ya? No se apresuren. Cualquier pequeño error que tengan en alguna operación, eso, ¿no?, jala para que las siguientes operaciones se
se haga más diferente o se cometan errores más grandes, ¿no? Que se haganlo paso a paso, nada más, ¿no? Ok, no sé si tienen alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. ¿Ninguna? Ok, entonces, me gustaría avanzar el curso, pero no se puede, ¿no? Lo hacemos, lo dejamos ahí. ¿No tienen otra inquietud? Profesor, va a estar difícil. Estoy leyendo otra vez. Va a ser fácil el examen, no se preocupen. Me parece fácil. Como digo, va a haber algunas preguntas con mayor inquietud que otras, ¿no es cierto? De mayor trabajo que otras, pero en general tan fáciles, ¿no? ¿Cuáles son los temas básicos que tienen que repasar? ¿Cómo se construye la tabla? ¿No? ¿Cómo se calcula la media aritmética, la mediana o la moda? ¿Cómo se calcula la varianza o la desviación estándar? ¿Y cómo se calcula, ¿no es cierto?, los fractiles, algunos de los fractiles, llámese, la mediana es un fractil, los cuartiles, los quintiles, los deciles o los percentiles, ¿no? Y ya está, ese es todo el curso, hasta la mitad, es esos temas, ¿no es cierto? No hemos trabajado, por ejemplo, o no hemos puesto, para que, problemas sobre simetría y kurtosis, por ejemplo, ¿no? Que son fórmulas un poco pesadas, que además están en base a los fractiles, ¿no? O a la medida de tendencia central o la medida de dispersión. Entonces, lo importante es que sepan estas cosas, ¿no? Las medidas de centralización, la medida de dispersión y dentro de ellas lo que es el coeficiente de variación más los fractiles correspondientes, ¿no? Bueno, en eso consiste el examen, por si acaso. Bueno, si gustan, o sea, yo voy a mantenerme en la sesión. Si ustedes creen pertinente, se mantienen en la sesión o van preparando sus materiales, ¿no? Yo les he recomendado, ¿no es cierto?, que se equipen, ¿no es cierto? Cuando ustedes van a trabajar tan preparadas, ¿no es cierto? Su vestuario, en su equipamiento, se mentalizan, ¿no es cierto?, para trabajar. Igual, acá en el examen preparen sus materiales, ¿no es cierto? Una hoja y un lapicero, que es lo más importante, y su calculadora, ¿no? Bueno, lo más importante es que estén despejadas, ¿no? O despejados lo más diáfano posible, ¿no? Y estén concentrados máximo, como repito, 2 horas, ¿no? No hay más, no va a ser más tiempo, ¿no? Estamos en la época de meditación, por eso no preguntan, ¿no?
Señoritas, otra consulta. Vamos a poner una pausa en la grabación. ¿Qué significa 2 puntos y el 0? Me agarran. Oh, debe ser de sorpresa. Ah, ok. Tengo que voltear la cara para verlo. Esa chica, a ver. No quiere. Debería colapsar con los tres. This is the big wheel now. This is the confident. Oh, it's very confident. Alright, this is the formula. Alright, we did the okay. Get the rope first. Yes. Yes. Se excedieron, ¿no? It's gonna break down. It's gonna break down now. It's gonna break down. Ese puente fue hecho por el profesor de repente. Simpático, ¿no? ¿Sí? Eso demandaría, pues, una mayor inversión tanto de la universidad como también de los estudiantes, ¿no?
Que yo sepa, eso lo hacían, por ejemplo, los chicos de arquitectura, ¿no? Hay algunas carreras en el cual incluso para el ingreso formal a la universidad se les pide un examen especial, adicional, ¿no? De los que yo sé. De repente hay más, pero aquí en el Perú, por ejemplo, para los chicos de arquitectura, le llaman un examen, además del examen regular del concurso que hay en otras universidades, en arquitectura les piden un examen propedéutico, ¿no? Ya el chico tiene que conocer o gustarle, ¿no es cierto? Las maquetas y esas cosas, ¿no? Habilidades, ¿no? Propias de un futuro arquitecto o arquitecta, ¿no? Eso es, por ejemplo, en la carrera de arquitectura. Otra que yo conozco es el de arte, ¿no? También se le toma, como repito, además del examen normal para todos, común para todos, un examen eh, dancístico le llaman, ¿no? Dancístico y además el examen de salud, médico mejor dicho, ¿no? Que no es obligatorio a todos los postulantes, sino después de el ingreso. Pero en el caso de ellos tiene que ser antes, ¿no? Bueno, no sé en qué consiste el examen médico exactamente, ni tampoco sé cuál es el examen dancístico, ¿no? En una oportunidad de una reunión, ¿no es cierto? Tuvimos el gusto de conversar con la que entonces era la directora de arte de una determinada universidad, y ella pedía que incluso, primero que habían pocas vacantes, ¿no? Y era bastante exigente porque ella decía que por lo menos un estudiante para que entre a la universidad debería haber practicado por lo menos 3 años danza. Interesante, ¿no? Claro, uno diría es una carrera de élite, sí, pues es una carrera de élite, ¿no? Que no significa que sea negativo, sino que no todos tienen las habilidades dancísticas, ¿no? Una tercera carrera que también conozco que es educación física, ¿no es cierto? Ahí además del examen también regular, común, es el examen médico y un examen físico, ¿no? Y también, bueno, tiene mérito, ¿no? A mí me parece que es no solamente esas carreras, sino otras carreras deberían hacer exámenes especiales, ¿no? O dedicado a ello, ¿no es cierto? Claro, tiene algunas, de repente, una interpretación que puede entenderse como discriminatorio, ¿no? Este, pero en fin, es cuestión de ponerse de acuerdo en qué exámenes adicionales se debería evaluar para determinadas carreras, ¿no? Por decir, ¿no? A modo de ejemplo, eh, los que quieran estudiar ciencias geográficas o geografía, ¿no es cierto? Para mí es una carrera eminentemente de campo, ¿no? De afuera, no puede haber un geógrafo que esté en cuatro paredes, ¿no? Entonces debería haber algún examen adicional que les den pues esos rasgos o características del que quiere estudiar geografía, por decirlo, ¿no? Y así buscar en cada carrera un sesgo, ¿no? Una característica, ¿no? Como estas carreras que les he señalado, ¿no? A raíz de interesante demostración, ¿no es cierto?, en el cual los estudiantes ya tienen que demostrar sus habilidades, ¿no? Prácticas. Claro, cambiar de edición al Perú no es de la noche a la mañana. Eso depende también de la formación básica, lo que acá conocemos la educación, claro, básica, que es primaria y secundaria, ¿no? Una de las tantas cosas que yo me preguntaba, ¿por qué a los chicos de ingeniería nos enseñan, bueno, no sé, a mí me enseñaron 5 o 6 matemáticas, ¿no? Prácticamente es un semestre completo, si lo resumo en un solo semestre, en términos de créditos, estudiar, incluso hasta más, estudiar matemáticas, ¿no? Y cuando uno compara las carreras de ingeniería en otros países del mundo,
sobre todo en los países desarrollados, no enseñan tanta matemática, ¿no? ¿Por qué? Yo me preguntaba por qué. Claro, porque lo que nos enseñan matemáticas en la universidad es lo que en otras universidades les enseñan desde la educación básica o lo que hay en otros lugares también se le llama el bachillerato, ¿no? Entonces, muchas parte de las matemáticas que se aplican a la ingeniería recién nos los enseñan entrando a la universidad, por eso necesitamos reforzar eso, ¿no? Entonces, la universidad asume las ausencias o temas que no se dictan en la educación básica, ¿no? Eso también ocurre por si acaso en las otras áreas, no solamente de matemáticas, sino en las áreas, las humanidades, ¿no es cierto? La universidad necesita, ¿no es cierto?, que ustedes sepan leer, escribir, ¿no es cierto?, redactar correctamente documentos, una tesis de documento, llamemos científico. Entonces, por eso es que ustedes en el primer ciclo están revisando lo que en otras en otros países ya les enseñan en secundaria, ¿no es cierto? Acá, como no se enseña, tenemos que enseñarlo en la universidad, ¿no? Y eso me pareció muy curioso porque en algunos países, en algunas universidades en Europa, las carreras de ingeniería son de 4 años, no son de 5, son de 4 años. Y tienen el mismo rango que tenemos acá, justamente por lo que les estoy señalando, porque no les enseñan tanta matemática, porque eso lo enseñan en el bachillerato, en la educación básica, ¿no? Y el otro aspecto que con el tiempo también he estado observando es justo este detalle que hemos visto, ¿no? En las ingenierías, mi punto de vista es que debería enseñarse a resolver problemas, ¿no? No a enseñarles matemáticas, como yo te enseño, ¿no? Sino a resolver problemas. Porque si ustedes observan, en el caso del diseño de puentes que hemos visto en este pequeño video, ¿qué cosa ha ocurrido? Ahí no es que no haya matemática, ahí está la matemática, sino que está aplicado, ¿no es cierto?, al diseño de los puentes, ¿no? Entonces ahí ya está enseñándose matemáticas, ¿no? Se está enseñando física también, para saber cuál es la forma, cómo las fuerzas del dispositivo, en este caso del puente, lo toleran, ¿no es cierto? Un tercer aspecto es los límites, ¿no es cierto?, que uno tiene que hacer el diseño, porque decía, el puente debe ser, ¿no es cierto?, que resista a 2 personas, ¿no es cierto?, pero no tolere a 3. Esos son los límites, ¿no es cierto?, que tiene el diseño de esos puentes, ¿no? Y vimos que había uno que había como más de 6 personas y no sé, había sido demasiado bien hecho, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la ingeniería puede diseñar más menos, ¿no es cierto?, límites de uso, ¿no? Y el otro, bueno, y estamos hablando de la matemática aplicada, la física aplicada, ¿no es cierto?, y la optimización de un diseño, ¿no? Y cuarto, que está subyacente también, está en presupuesto, ¿no? El presupuesto, o sea, el equipo de chicos que quiere hacer ese puente tiene que haber visto cuáles son los recursos que tienen o cuáles son los recursos que le da la universidad para hacer el armado del puente, ¿no? Esos materiales no son gratis, tienen un costo, ¿no? Entonces, por lo tanto, tienen que haber también trabajado presupuesto, ¿no? Entonces, el solo implementar algo ya tienen pues varios temas pendientes, ¿no? Además del ingenio, la creatividad, ¿no es cierto?, el combinar o relacionar nuestro cerebro con la obra, ¿no?, con el trabajo que uno tiene que realizar, ¿no? Si bien la matemática o la formación académica es importante porque te permite la abstracción, pero si lo llevas a la práctica, mucho mejor, ¿no es cierto? Bueno, y eso es un poco que al parecer en algunas universidades tienen esa tendencia, ¿no? Por eso es importante que
paulatinamente nosotros hagamos ese tipo de trabajo, ¿no es cierto? Nosotros alcanzamos a las monografías, en fin, por los recursos que tenemos y ahora por el proceso de pandemia, ¿no? El ejemplo que hemos mostrado, obviamente no era en la época de pandemia porque todos no tienen, nadie tenía mascarilla, entonces se podía hacer con más libertad, pero bueno, ahora es sumamente restringido, ¿no? Más restringido que antes, ¿no? Pero bueno, y estamos ilustrando algo que debe ser también de interés para ustedes, ¿no? Ok, nos hemos desviado un poquito del tema del examen, pero espero que les haya servido para un poco relajarse, ¿no es cierto? Un poco, y nuevamente prepararse, ¿no? Ahora regresemos al examen. Recuerden que ya hemos mostrado que empieza a las 10 de la mañana y ustedes tienen que ver los recursos, ¿no? Tienen el tiempo, se les ha dado la flexibilidad en el horario para que puedan no entrar fatigados, fatigadas por el trabajo, se preparen, tengan el equipo adecuado, preparado, o sea, miren, había uno de ustedes que decía que tenía la batería descargada o por descargarse, entonces prepárense, carguen, vean bien su equipo, sobre todo si es laptop, cárguenlo, se prevén del problema del corte de suministro de energía, ¿no? De la zona. La conectividad, que sea una zona que tenga una buena recepción, ¿no? Del internet, y después se preparan, ¿no? O lo hacen vía Excel o lo hacen, porque recuerden que el Excel es también una calculadora, entonces pueden hacerlo. Y también, o en vez de Excel, pueden utilizar lápiz y papel y por supuesto su calculadora, ¿no? Va a haber algunos ejercicios que pueden hacerlo sin ella, pero en otras sí creo importante para ahorrar el tiempo usar la calculadora, ¿no? Son 10 preguntas en total, tienen máximo 2 horas para responder, no pueden entrar al examen, después retirarse, después regresar, tienen que darle continuidad, ¿no? O sea, tienen que prepararse en un ambiente de tal manera que tengan las 2 horas máximo para resolverlo, ¿ok? Eso es lo que tienen que hacer. Bien, eso es lo que les diría, ¿no? Por ahora. Y seguiré buscando algún otro entretenimiento. Han presentado todas sus calificaciones o todos sus trabajos, van a tener nota, no se preocupen por eso. ¿Ya? Ya, profesora, entonces más tranquila. Muchas gracias, profesor. Ok. Ustedes ahorita todos preocúpense por el examen. Sí, también, sí, profesor. Como les Por he eso el clima señalado, también nos está acompañando, profesor, porque el clima también está triste, está sí, nervioso. pues está friote, como dicen. Ya, profesor, gracias. Ok, yo lo que les he dicho a un inicio, no se preocupen, ustedes presentan trabajo, asisten a clases, ¿no es cierto? Dan su examen, tienen las grandes posibilidades de aprobar, ¿no es cierto? Así que no se preocupen. Recuerden que los promedios son, Ya, profesor, muchas gracias. ¿no? Ok, asistencia, presentación de trabajos, el examen, ¿no? Que cada uno tiene una ponderación correspondiente. ¿Ok? Eso. Bien, entonces, si les parece, si no hay otra inquietud, ya son las 9:20 prácticamente, y las dejamos para que se preparen entonces, ¿sí? Se preparen para su examen. Si no tienen otra consulta, quedamos ahí. Esto es lo que tenemos en el aula virtual, por si acaso. Están en la semana 8. Ahí está el examen parcial.
hacen el clic y ustedes van a acceder cuando sean las 10 de la mañana, ¿no? Solamente tienen un intento permitido para ingresar. Como hemos dicho, ustedes ya tienen esa experiencia. Ustedes, en el momento que ingresen, entre las 10 de la mañana y 10 de la noche, tienen 2 horas como máximo para resolver el examen, ¿no? Entran y empiezan a resolver. O sea, no entren a las 9 de la noche ni a las 8, ¿no? Espero que entren un poco antes, ¿no? Para tener la tranquilidad y la solvencia necesaria. Usen obviamente la computadora o la laptop. Si desean, usan el Excel, o si no, lápiz y papel con su calculadora, ¿no? Pueden hacerlo así. ¿Ok? Bien. Entonces, si no hay otra inquietud, suspendemos la transmisión y nuevamente les deseo buena suerte, ¿no? Nos estamos viendo ya la próxima semana. ¿Ok? Ya, profesor, gracias. Suerte. Hasta luego, señorita Vilma. Uy. Adiós, señorita Mónica. Ya, profesor, cuídese. Chao, señorita Stephanie. Hasta luego, profesor. Gracias. Chao, Noemi. Gracias, profesor. Cuídese. Ok, joven, segundo, cuídese también. Hace frío. Gracias, señorita. Cuídese. Señorita Valeria.